Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto que estén con nosotras. Estamos felices y contentas de saber que ustedes nos están acompañando en este podcast que hemos preparado con tanto cariño y en donde esperamos poder ayudarles. Hoy vamos a hablar del hostigamiento sexual en la universidad, la oficina o bueno, cualquier otro centro de estudio. Mi nombre es Luzania Víquez y hoy tengo el gusto y el placer de compartir este tema o de hablar de este tema con una experta. Ella es Marcela Arroyave, abogada en Derechos Humanos, especialista del INAMO. Marcela, yo estoy nerviosísima, espero haber dicho bien tu nombre, tu apellido, ¿qué tal? Perfectísimo, muchas gracias. Gracias por estar hoy y conversar sobre ese tema tan importante. Sí, no, de verdad que el gusto es mío de aprender de un tema que nos puede llegar a afectar lamentablemente en algún momento de nuestra vida. Vamos a hablar de algunas situaciones hipotéticas para tratar de describir estas experiencias que podríamos enfrentar y la pregunta aquí sería ¿cómo enfrentarlas? Por ejemplo, vamos a hablar de una situación de favoritismo u hostigamiento. O sea, existe la propuesta en algún centro de estudio de, ay, es que usted es mi estudiante favorita. Ay, es que usted es tan buena, es que usted es siempre tan aplicada. ¿Qué tal si te invito a almorzar ahora y nos vamos a comer algo o a cenar? ¿Qué te queda mejor? Es más, si salís conmigo, pasás el examen, no hay ningún problema. ¿Qué nos quiere decir esto, Marcela? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ahí hay favoritismo? ¿Hay hostigamiento? ¿De qué estamos hablando? Ahí lo único que hay realmente es hostigamiento sexual en la docencia. Uh-huh. Costa Rica tiene una ley que se llama la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el empleo o en la docencia. Y aquí estamos viendo una situación hipotética de hostigamiento en un centro de estudios. La persona que ejerce como profesor o profesora está ejerciendo, usando su poder, el poder de autoridad con un estudiante, para sacar provecho. Y casi siempre ese provecho van encaminado a un tema sexual, ¿verdad? Entonces, cualquier propuesta que sea externa al estudio, que no tenga que ver con hágase trabajo, esfuércese más, sino salga conmigo, comamos, no haga un examen y de una vez va a pasar la nota, casi siempre vamos a ver que está vinculado con la idea de que tengan otra relación, no solamente la de profesor o profesora con alumno o alumna. Marcela, ¿cuáles podrían ser esas alertas o esas red flags que yo como estudiante podría identificar y decir, aquí no estamos hablando de que es un tema de que le caigo bien o que la relación fluye, que hay química, no me refiero a amorosa, sino química natural, o que hay un interés sexual? Un hostigamiento sexual. Un hostigamiento sexual, sí. Bueno, podemos estar atentos a muchas cosas. ¿Qué es el hostigamiento sexual? Digamos, para poder entenderlo. El hostigamiento sexual es toda conducta de carácter sexual que sea implícita o explícita. Es decir, no necesariamente tiene que ser una propuesta de vamos a tener relaciones, sino que pueden ser miradas, gestos, comentarios, imágenes. O sea, que el profesor, conozco muchos casos donde el profesor por Facebook le enviaba imágenes con contenido sexual a las alumnas, ¿verdad? Que resulte incómodo para la persona que lo recibe y además sea un condicionante en su estudio o en su trabajo. Entonces, en este caso, donde el profesor le dice, vamos, usted va a pasar la clase, y la chica dice, no quiero hacerlo, puede ser que le vaya a traer una consecuencia a nivel educativo, que le va a poner mal nota o que no le va a dejar hacer el trabajo que le había dicho, que le cambia todo el panorama. Entonces trae una consecuencia definitiva y directa en el rendimiento de la estudiante. Bueno, eso nos lleva justamente a la segunda situación que te quería preguntar. ¿Qué pasa cuando un compañero de clases, cuando un compañero de trabajo te hace una invitación sexual? Claramente te está haciendo una invitación sexual y vos decís que no. Entonces esa persona te persigue, te molesta, te sigue hasta tu casa, te sigue a todos lados, te persigue. ¿Qué es esto? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, es exactamente lo mismo. Estamos hablando de hostigamiento sexual porque no solamente se da entre la persona que ejerce como profesor o como jefatura, sino puede ser también entre iguales, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Entonces es exactamente lo mismo. ¿Y qué podemos hacer? Todas las instituciones educativas, pero también todas las instancias de trabajo, sean públicas o privadas, tienen por obligación, porque la ley así lo establece, reglamentos contra el hostigamiento sexual. ¿Y eso qué significa? Que tiene que haber establecido un órgano
que analice todas estas situaciones. Cuando le pase a una persona, una estudiante que está viviendo esto, sea del jefe, sea del profesor, sea de un compañero, tiene que acudir a la instancia que ha establecido esa institución para decir, estoy viviendo una situación de hostigamiento, qué debo hacer, dónde denunciar, cómo actúo, porque como decía antes, esto trae graves consecuencias para el desarrollo tanto laboral como estudiantil de la persona que lo reciba. Vamos a hablar de otra situación. Mi jefe me invita a la casa de él, me dice, mira, Luzania, venite a mi casa hoy en la noche, nos tomamos unos vinitos, se va a preparar una comida, vamos a hablar de tu futuro laboral. Vamos a hablar de tu futuro laboral. Y entonces yo le digo, no quiero ir. Entonces el jefe lo que hace es que me pone más trabajo. Si yo tenía que hacer 3 reportes, entonces me pone 10 y me empieza a poner trabajo al punto de que yo quiero explotar. ¿Cómo actuar en esos momentos? Ese es una consecuencia directa y que se ve mucho después de un hostigamiento sexual. Cuando la persona, la jefatura empieza a hostigar y yo no respondo, yo no quiero, usted es mi jefe, tenemos que mantener una distancia, una de las consecuencias casi siempre es acoso laboral, que es lo que estás mencionando, te pone más reportes, te califica mal, no firma tu nombramiento, por ejemplo, es uno de los efectos que trae. Casi siempre cuando se llega a una denuncia por acoso laboral, se pone uno a investigar y se da cuenta que había antes un hostigamiento sexual. Exactamente lo mismo que mencionamos ahorita. Buscar la instancia dentro de la institución donde se trabaja o dentro de la empresa para que se ponga la denuncia correspondiente. Buscar testigos, guardar el acoso, si ha sido, por ejemplo, por medios virtuales, si te acosó el jefe mandándote, como les decía ahora, por Facebook, o te manda imágenes, o hay compañeros que han visto la situación y compañeras, buscar que sean testigos para llevar un procedimiento según lo tenga establecido la empresa por hostigamiento. Marcela, aquí me surge una duda. Ok, entonces yo voy a el área adecuada para abordar esto, que cuando estamos hablando dentro de una empresa, por lo general es recursos humanos. A veces hay empresas muy pequeñas, muy pequeñas, donde el mismo de recursos humanos casi que es el mismo que el jefe, que el que limpia, que el que ejecuta, que el que todo. En ese caso, si yo voy en primera instancia a recursos humanos o a la persona que yo considere que me puede ayudar y esa persona no me soluciona, ¿cuál es el siguiente paso? Vos como abogada, ¿qué le recomendás a todas esas personas, a todas esas chicas que nos están escuchando hoy, que dicen, bueno, entonces ¿ahora qué hago si no me resolvieron? Eso es muy importante porque ocurre muchísimo y hay algo que hay que tener en cuenta y es que la ley establece una responsabilidad para la jefatura que tiene conocimiento de la situación, así sea que yo misma la denuncié o que la denunció otra persona. La ley establece una responsabilidad administrativa para esa jefatura. Si la jefatura no me resuelve, se puede acudir tanto al Ministerio de Trabajo a denunciar esta situación, además del hostigamiento sexual, denunciar que la jefatura o que la instancia no está actuando como corresponde, pero también si yo quiero llevar un proceso judicial, porque la situación fue más allá, por ejemplo, ese hostigamiento va además con abuso sexual porque te tocó, te rozó, hubo otra situación, yo puedo también acudir a la defensa pública porque la defensa pública tiene una defensa laboral y llevan casos como estos. Entonces, si alguna chica vive una situación así y no encuentra respuesta dentro de su trabajo, tiene estas 2 instancias a donde puede acudir. Yo me imagino, Marcela, y corregime si estoy equivocada, que muchas veces estos casos de hostigamiento sexual terminan incluso con un despido si yo no accedo a. La ley nos dice cuáles son las sanciones, van desde amonestaciones escritas hasta despidos sin responsabilidad patronal porque incurrió en una falta. Entonces va a depender de la situación que ocurrió, cómo se dio, cómo fue la prueba, cómo se recolectó la prueba y se llevó ante la instancia que lleva el caso para que determinen cuál es la sanción que va a llevar la persona acosadora. Qué importante es no quedarnos calladas, ¿verdad? Esa es la invitación que tiene que salir de hoy, que si está viviendo una situación, porque la realidad nos dice que lo vivimos constantemente las mujeres en todos estos ámbitos, en el espacio educativo, en el espacio de trabajo, bueno, que denunciemos. Sabemos que no es fácil, nos enfrentamos a veces a situaciones difíciles porque nuestro sistema es un sistema patriarcal y se defiende, ese sistema patriarcal se defiende, pero la invitación es que denunciemos, que hay instancias, que si tiene duda,
llame al 911, porque ahí también puede tener algún tipo de orientación o indicarle a qué otra instancia puede acudir para que la apoyen y la acompañen. Marcela Arroyave, abogada en Derechos Humanos, especialista del INAMO. Marcela, muchas gracias de verdad por habernos acompañado y ayudarnos a entender y a esclarecer que sí y que no en este tema del hostigamiento sexual. Muchas gracias. Gracias a ti por este trabajo de hoy. Bueno, y también las queremos invitar a que ustedes estén pendientes de las redes sociales y de todo el trabajo que hacemos en el INAMO para ustedes, para informarnos de cuáles son los derechos de nosotras las mujeres. También recuerden que pueden, como bien decía Marcela, llamar al 911. Ahí nos pueden orientar, nos pueden guiar acerca de cualquier situación que puedas estar viviendo, que puedas estar enfrentando. No podemos quedarnos calladas. Creo que tenemos que quedarnos con eso en este momento. No quedarnos calladas. 911. Y gracias de verdad por habernos acompañado en este podcast de El INAMO. Que la pasen muy bien y que tengan un maravilloso día.